le estoy dando los buenos días, la bienvenida a otro periodista, en este caso no está en México, que estuvo mucho tiempo, está en Brasil, Enrique Ortega Salinas. Enrique, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Buen día, gracias por llamarme. ¿Dónde te ubico exactamente esta mañana? Estoy en Foz de Iguazú, está de México, como tú decías. Yo paso viajando de un lado al otro, ¿no? Lo sé. Y espero volver a Uruguay dentro de un mes aproximadamente. Y es muy importante, mira, la gente me pregunta siempre, ¿qué andas haciendo? ¿Enseñando? No, ando aprendiendo. Porque, sin perjuicio de por supuesto dar paso a tus preguntas, a mí me ha asombrado muchísimo desde que comencé a patear por América Latina, el ver cómo mientras la CNN me decía que en algún país había un dictador, yo descubrí un demócrata, y donde me decía que había un demócrata, descubría un dictador. No hay como ver la realidad con los ojos propios, ¿no? Y no guiarse por informes supuestamente lapidarios. Sí, antes que nada quiero agradecerte que puntualmente tus columnas de reflexión las compartís en el muro, en el Facebook, La Rueda de Amarillo. No, gracias a ustedes por permitirme hacerlo, ¿verdad? Porque mira, la política en definitiva implica suena soberbio esto, pero no es la idea, pero implica una labor de docencia. Mira, te voy a mencionar a alguien que estaba en las antípodas de mis ideas políticas, Pablo Millor. Yo escuchaba siempre a Pablo Millor, porque estaba de acuerdo, porque me gustaba, no me hacía calentar cada vez que lo escuchaba, pero cada vez que lo escuchaba yo aprendía algo. Y parecerá insólito que lo pueda decir que aprendí algo de Pablo Millor, pero es cierto. O tú escuchas a Óscar Andrade, con quien sí, por supuesto, tengo afinidades, y es una enciclopedia, ¿verdad? O sea, tú puedes discrepar con él, pero obviamente que te enteras de datos concretos, ¿no? Claro, claro. Yo sé que tú en algún momento has adquirido cierta popularidad en imagen a propósito de la memoria y a propósito de distintas técnicas, pero en tus columnas últimamente estás haciendo memoria a propósito de una era progresista. ¿Por qué estás con tanto énfasis remarcando logros aquí en el sur? Sí, porque la falta de memoria de los pueblos los condena a... Esta era una frase que usaban los militares, pero no era de... porque a ellos, tú sabes bien, no le daba lucidez para andar creando estas frases, pero de todas maneras, hace muy vieja que dice que los pueblos que olvidan su pasado están condenados a repetirlo. Y hoy nos quejamos de casi un 8% de desocupación, pero nos olvidamos también, nos acordamos de eso, pero ¿cuál fue el punto de partida? 17-20% de desocupación. Es importante, mira, hay un montón de cosas, y esto yo se lo critiqué a Tabaré cuando vino a México, y yo le dije directamente, mira Tabaré, este es el gobierno que ha hecho cosas más históricas, los avances más impresionantes, pero es el menos interesado de todos los gobiernos que yo he conocido en difundir sus logros. Por ejemplo, el otro día estaba acá fastidiado en Brasil con la lentitud de internet, y me pasó hace poco en Miami y en Los Ángeles también, ¿no? Y claro, el gerente del hotel en Miami me decía, pero yo no noto que sea lento, y revisó mi computadora, dice, esto es rápido. Dice, ¿de dónde vienes tú? Pensó que yo era argentino, ¿no? Por la forma de hablar. De Uruguay. Ah, claro, pero Uruguay es el país con más rapidez de internet, y sabe que yo mismo lo había olvidado, con más rapidez de internet de América Latina y el Caribe. Incluso estamos por encima de Gran Bretaña, pero yo te pregunto, si hacemos una encuesta ahora a los uruguayos, ¿usted sabe que Uruguay tiene la mayor velocidad de internet de América Latina y en el Caribe? No sé si 2 de cada 10 te van a responder en forma positiva. 2 es mucho, te adelanto. ¿Cuántos uruguayos? ¿Perdón, cómo? Que 2 es mucho, como máximo 1. Sí, yo pienso que sí. Mira, ¿cuántos uruguayos saben que Uruguay es el país con el salario mínimo nacional más alto, muy por encima de Chile? Fíjate que Chile siempre ha sido un referente en materia económica, porque gobierna la izquierda o gobierna la derecha, siempre anda bien, porque tienen recursos naturales como el cobre y tal, minerales, quise decir, ¿no? Y estamos a $70, creo que ahora más con el último aumento de Uruguay, debemos estar a unos $100 por encima de Chile. Sí, bien, pero yo te garantizo de que viendo, o sea, si tú te vas a vivir a Francia, también te va a salir más caro todo, no te vas a Estados Unidos y no haces nada si ganas $3.000 por mes.
El hecho es que cuánta gente sabe que llevamos 15 años ininterrumpidos de crecimiento económico, con aumentos salariales y de pensiones y jubilaciones por encima de la inflación. Esto jamás se había hecho en toda la historia del país. Y hay algunas paradojas, por ejemplo, los militares de bajo rango, lo que se llama el personal subalterno, saben que con el Frente Amplio en estos 3 periodos han aumentado en un 70% su salario real. A ver, no solamente incremento, sino dejando de lado lo que te come la inflación. 70%, eso jamás se ha visto con partidos tradicionales. El sistema que tenemos de salud, anda a enfermarte por ahí en otro país. Yo una vez en Colombia tuve un pequeño accidente, me hice un corte y fui a que me hicieran unos puntos ahí en la frente, ¿no? Me cobraron $250. En cambio, yo estoy de acuerdo en que me cobren, y que no le cobren a la persona de bajos recursos, ¿verdad? Pero anda que te suceda eso. O sea, si te sucede en Uruguay no pasa nada, te van a atender de una manera muy superior, con una calidad humana y calidez humana que no lo ves en otros países. En cuanto al sistema educativo, mira, yo estoy justamente trabajando con estudiantes aquí en Brasil y he estado en México, y yo no voy a decir que estemos bien porque estoy proponiendo justamente una revolución educativa, pero tampoco estamos tan mal como se dice, ¿no? En comparación. Y este tipo de datos, este tipo de información es lo que está sistemáticamente sembrando en los medios, Enrique. Sí, porque mira, a ver, te voy a dar un ejemplo. Lo que sucede es que tenemos periodismo militante. Yo no critico que haya periodistas militantes porque en definitiva yo soy uno, ¿no? Pero vos te acordás, por ejemplo, con el tema de Venezuela, cuando se incendió un camión con mercadería que pretendía entrar como ayuda humanitaria a Venezuela. Sí, claro. Digo, todos lo vimos una y otra vez durante toda la semana en los principales medios de desinformación del Uruguay, ¿no? Ahora, pero cuando se descubrió con videos obtenidos por la misma derecha, con fotos y videos, que fueron los opositores que quemaron ese camión, ¿cuántos medios de Uruguay pasaron la noticia? ¿Cuántos uruguayos saben que eso lo hicieron los opositores? Hablando de fuego, todos vimos también cómo la oposición quemaba a un chavista vivo en una manifestación. Bueno, pero eso lo pasaron luego de que el video ya se había viralizado en las redes y era imposible de ocultar. Pero han quemado como a 20 y solo nos pasaron a 1. O sea, hay una manera de mentir que es simplemente no informar. Yo he criticado muchísimo, mira, yo soy un frente amplista, pero frente amplista crítico. Si quieren no se cuente, que busquen en otra parte, ¿no? Uh-huh. Porque yo pienso que más vale un compañero que te da un grito que aquel que siempre está aplaudiendo, ¿no? La oposición usa el término foca, y aunque a nosotros nos duela, yo creo que sí existe o sea, hay 2 tipos de frente amplista, el frente amplista crítico y está la foca, que es el que, aunque el gobierno o nuestros dirigentes hagan las cosas mal, van a seguir aplaudiendo. Por ejemplo, yo creo que Daniel Martínez, a quien apoyo y voy a seguir apoyando, cometió un gravísimo error estratégico al dejar que la derecha le marque la agenda con el tema de Venezuela. Él tiene derecho a tener una información que a mí me parece errónea, ¿verdad? Pero no estamos en un país, digamos, o en un partido dictatorial, y por supuesto que él tiene derecho a pensar diferente, pero cuando hay un tema donde el Frente Amplio no lo tiene todavía resuelto, y en todo caso la resolución que ha tomado y las declaraciones que ha hecho van en contra de lo que él dice, él tiene que considerar que es un referente, es un representante nuestro, no te podés cortar solo. Yo, la verdad que después de esas declaraciones de Astori y de Daniel Martínez, me sentí como si estuviéramos comenzando el segundo tiempo del final del partido, o sea, la final del Mundial contra Inglaterra, por ejemplo. Íbamos 0-0 y Luis Suárez sin querer nos mete un gol en contra. Esa es la opinión que a mí me queda, es una crítica por supuesto que fraternal. Yo pienso que hay que tener cuidado porque ahora hace una semana que la derecha nos está dando como quien lava y no tuerce, ¿no? Yo si fuera yo el dirigente, que no lo voy a hacer, quédense tranquilos, y un periodista me pregunta sobre Venezuela, mi respuesta sería la siguiente. Ese es un tema, en todo caso, que el Frente Amplio lo está discutiendo. Hay compañeros que piensan una cosa, compañeros que piensan otra. Ahora, qué raro que no me preguntes por Colombia, que de acuerdo a los últimos estudios es el tercer país del mundo donde se matan más niños.
Qué raro que no me preguntes por Argentina, donde desde que asumió Macri han sido despedidos más de 3.000 periodistas, por supuesto que opositores todos ellos, ¿no? Qué raro que no me preguntes por Brasil, donde el presidente habla un día sí otro también en contra de las personas gay, en contra de las mujeres, en contra de los indígenas y las personas negras, y donde hay 40 millones de niños durmiendo en las calles. O qué raro que no me preguntes por Paraguay, donde hay una oligarquía multimillonaria y la inmensa mayoría de la población viviendo en la miseria. El año pasado, la ministra de Trabajo del Paraguay visitó Paraguay. Esta anécdota la contó, no se la quiero robar, o mejor dicho, se la robo, pero reconociéndole los derechos de autor, la contó, Oscar Andrade, ¿no? Y ella se jactaba de que si bien el salario mínimo de Paraguay era, creo que $350, nadie lo pagaba. O sea, una forma de decirle a los inversores, vayan, inviertan en nuestro país, que si explotan a los trabajadores nosotros no vamos a decir nada. Entonces digo, hay periodismo militante y no hay que caer en el juego del periodismo militante. Tenemos que continuar recordándole a la gente, casa por casa, rancho por rancho, pueblo por pueblo, todo lo que se ha logrado en estos años. Perdona que hable tanto, mira que te aviso, sufro de inabstinencia verbal, no sé si te diste cuenta. Te hemos llamado para eso, para que hablaras mucho. Yo ayer planteaba en la mesa de buscadores que esto que tú estás comentando ahora, de dictadura sí, dictadura no, es una victoria clara del doctor Julio María Sanguinetti, que fue quien puso esto en la agenda y logró que parte del Frente Amplio lo tomara. Me permití recordar que en el primer gobierno de Sanguinetti, él rompió relaciones diplomáticas con la China de Taiwán, un gobierno considerado democrático, y reanudó relaciones con la dictadura de la China popular. Y a nadie se le ocurrió preguntarle cómo tenía relaciones con una dictadura, la de China, cómo rompía relaciones con un país que no era una dictadura, y en la agenda, en la próxima elección, ese tema no estuvo en la discusión. La agenda, las palabras y los tiempos se imponen con dirigentes políticos y con parte de la prensa. Sí, total, mira, la verdad que se me había pasado ese detalle, pero yo recuerdo que seguía aquel proceso, ¿no? Pero si vamos al caso, seguimos manteniendo relaciones con Arabia Saudita. Ahora, lo cierto es que Venezuela es una agresión agredida, bloqueada, no le han dejado gobernar en paz ni un solo día desde que ganó la izquierda. Hay una una oposición que es sumamente violenta, no es democrática para nada. Hay una cantidad de dirigentes que son reconocidos en Venezuela por su corrupción y por eso es que no ganan las elecciones. Ahora, volviendo a las mentiras de los medios internacionales de desinformación como CNN, una vez no podía creerlo porque decían que Maduro no aceptaba observadores internacionales. Y desde Uruguay yo sabía que había ido hasta el propio Botinelli, que nadie me diga que Botinelli era de izquierda, ¿ya? Incluso de Estados Unidos habían ido representantes del Instituto Jimmy Carter. Y dicho por el expresidente Jimmy Carter de Norteamérica, el mejor sistema electoral del mundo, fue la conclusión que sacó, es el de Venezuela, y el peor, el de Estados Unidos. Porque fíjate que en Estados Unidos Hillary Clinton sacó más de 3 millones por encima de Donald Trump, y sin embargo, por su sistema electoral, que tienen derecho a tener su propio sistema, es Donald Trump el presidente, ¿verdad? Entonces, cuando tú ves una España, como por ejemplo, una España monárquica, ¿no?, tratando de darle lecciones a Venezuela sobre lo que es una democracia, cuando tú ves países absolutamente corruptos como Paraguay, como Argentina, como Brasil, incluso Jair Bolsonaro ofreciendo su territorio para invadir a Venezuela. Estamos todos locos, ¿no? Ahora, mucha gente me dice, pero tú no sabes lo mal que está pasando la gente en Venezuela. Pero claro que están pasando mal. Si le han cortado todos los créditos, le prohíben a los países aliados comprarle o venderle a Venezuela. O sea, están en una guerra no formal. Pues claro que se están masacrando entre ellos y claro que hay desbordes, pero de ambas partes. El informe al cual Daniel Martínez considera lapidario es sumamente parcial. Es sumamente cobarde inclusive y peligroso. Estas palabras no son mías sino de el nieto de Salvador Allende. A Salvador Allende le hicieron lo mismo que está haciendo a Nicolás Maduro, con la diferencia de que Maduro colabora. ¿Y a qué me refiero? El estilo de Maduro no gusta, es un estilo verbal sumamente agresivo.
Pero esto le puede asombrar al que no conozca el espíritu caribeño, porque así habla Leopoldo López, María Corina Machado, Enrique Capriles, o sea, todo lo de la oposición hablan igual que Maduro, es ese estilo de hablar insultando, y es el problema de fondo también de Venezuela, ¿no? Pero mira, te quiero comentar algo para que la gente no crea que yo estoy siendo parcial. Michelle Bachelet, que fue nombrada alta comisionada de las Naciones Unidas para hacer un estudio sobre Venezuela, escuchó a todas las partes, solo replicó las voces de la oposición. Y fíjate cuáles son sus fuentes. Yo te voy a mencionar solo 4 para que tú veas qué tan imparcial puede haber sido el informe, cuando las fuentes que cita son, por ejemplo, Provea, que es un programa venezolano de educación, acción en derechos humanos, ¿no? ¿Quién lo financia? La Fundación Ford. No sé si le suena. Segundo, la Embajada Británica y la organización Open Society. ¿Y quién lo financia? El magnate George Soros. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social lo financia la Fundación para la Democracia, que son los mismos que financian a los paramilitares uribistas en Colombia, y que a la vez lo financia el Congreso norteamericano. Esto de que financiaban paramilitares no es una teoría mía, me lo dijo un paramilitar en Colombia, ¿ya? El Foro Penal está financiado por Freedom House, ¿ya? Que en un 80% se financia con fondos públicos estadounidenses, o sea, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo y por el Departamento de Estado. ¿Esas son las fuentes? ¿Me podés hablar de un informe serio y lapidario cuando esas son las fuentes? Cuando las fuentes son financiadas por el principal enemigo que tiene Venezuela. Yo te aseguro que si Venezuela no tuviera petróleo, aquí nadie estaría hablando del problema de derechos humanos en ese país. Mi estimado Enrique Ortega Salinas, te agradezco mucho. Se nos fue el tiempo, supongo, ¿no? Que se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo, y quiero agradecerte mucho esta columna radial esta mañana aquí en la Rueda Mareando. La tomo a cuenta de una segunda en los próximos días, si te parece bien. Sí, con gusto. La verdad que entrevistarme contigo es un placer, y lo que sí quiero señalar es terminar diciendo esto. Esta crítica que yo le hago a Martínez no implica que deje de apoyarlo, porque ha hecho una muy buena gestión en Montevideo, y creo que es la mejor opción electoral. Pero que sepa que nosotros va a tener siempre un compañero que lo va a defender con uñas y dientes cuando haya que defenderlo, pero cuando haya que criticarlo también lo va a hacer, ¿sí? Que tengas buena jornada, abrazo que parte de Montevideo a Brasil, hasta luego, hasta luego. Enrique Ortega Salinas, gente, periodista, escritor, analista, esta mañana el honor desde Brasil, una columna, un punto de vista, una reflexión en voz alta.